Muy buenas tardes, jóvenes caficultores, y muy buenas noches, según sea el país de donde nos esté sintonizando. Es un maravilloso placer poder estar de nuevo con ustedes en una clase más. Aquí en tu programa Jóvenes Caficultores estamos dándole seguimiento a este curso de trazabilidad social del conocimiento a la práctica. Hoy pues es la última clase, ¿verdad? Ya llevamos 5 clases. Entonces esperemos que pues toda esta temática que hemos estado viendo hayan revolucionado ver estos diferentes temas, ¿no? De temas sociales que muchas veces pues no los conocemos, pero que tenemos que irnos empoderando y empapando de ellos para aplicarlos en nuestras fincas. Por eso se llama del conocimiento a la práctica, es hacer todo lo que se les está enseñando, ¿verdad? Con cada uno de estos extraordinarios expositores que hemos estado trayéndoles a ustedes a través de las pantallas de jóvenes caficultores. Recuerde que pueden sintonizarnos a través de las plataformas de Zoom, a través de Telegram, también de Facebook y YouTube, ¿verdad? Estamos muy interesados en conocerles, en que puedan invitar a nuevos jóvenes para que cada vez seamos más en esta comunidad maravillosa de jóvenes caficultores. Las recomendaciones de la conferencia: recuerden estar conectados a una red Wi-Fi o a sus datos móviles. Procuren levantar su mano cuando quieran hacer una consulta y quieran dialogar con el expositor. Reciban, por favor, un cordial saludo de parte del staff de Jóvenes Caficultores. Siempre estamos para ustedes 24/7. Recuerden que cualquier pregunta que tengan, estamos disponibles para contestarlas, jóvenes. El día de hoy tenemos una clase muy importante. Vamos a ver el tema. La clase de hoy es Empoderando Futuros, diseñando planes de acción para erradicar el trabajo infantil y forzoso en nuestras comunidades. Y el expositor que traemos el día de hoy es Emerson Ulloa. Él es especialista en desarrollo transformador con 14 años de experiencia laboral con ONGs de desarrollo humano en la implementación de programas y proyectos, con énfasis en niñez, juventud y liderazgo local, con un enfoque en desarrollo humano y trabajo en asocio. Actualmente se desempeña como coordinador del proyecto en una ONG de ayuda humanitaria. Así que sin más que decir y sin más preámbulos, los voy a dejar con el licenciado Emerson. Licenciado, los alumnos lo esperan. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Julio, por ese hermoso recibimiento. Qué bueno, pues, poder verles por acá de nuevo, jóvenes caficultores. Es un gran placer poder compartir de nuevo con ustedes un tema muy importante que como jóvenes caficultores, pues, deben de manejar en el rubro del café. Sé que han venido experimentando y conociendo, pues, diferentes temáticas y, bueno, la del trabajo infantil y la del trabajo forzoso, yo creería que es una de las temáticas más importantes que los jóvenes caficultores deben de manejar porque es importante pues conocer todas las normativas que rigen la calidad de café y parte de esa calidad del café pues tiene que ver con esa cadena de producción. Y justamente en la cadena de producción pues nosotros encontramos algunos elementos importantes como lo es el trabajo infantil y algunas acciones para poder prevenirlo. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender algunos elementos relacionados a tomar en cuenta para la construcción de un plan de acción comunitario partiendo de un diagnóstico comunitario. Esto es importante porque cuando queremos construir acciones, debemos entonces planificar esas acciones y esto pues lo tenemos que hacer desde la comunidad, desde los sectores locales. Vamos a hablar también acerca de cómo construir una visión comunitaria, que esto es parte importante de la comunidad. Comunidades deben de tener una visión comunitaria que les permita pues alcanzar esa visión, ese sueño a un determinado tiempo. Más adelante, pues vamos a abordar esta temática. También vamos a hablar acerca de la importancia de lo que son los planes de acción para la protección de la niñez y la gestión comunitaria, cómo estos planes de acción realmente pueden servirnos a nosotros para poder lograr un objetivo en común y en este caso tiene que ver con la protección de la niñez, la prevención del trabajo infantil y la erradicación del trabajo infantil. También vamos a hablar acerca de la elaboración de un plan de acción comunitario, cómo poder elaborar y podemos pues vamos a tener la oportunidad de poder ver, digamos, un formato sencillo de algunos elementos específicos que deba de tener un plan de acción para poder llevarse a cabo. Y por último, algunas de las acciones de la participación juvenil, es decir, cuáles son esos espacios en los que los y las jóvenes pueden participar para contribuir a la construcción de esa visión comunitaria, pero también a construir mejores entornos para los niños y niñas en sus comunidades. ¿Cuál es la reflexión del día de hoy? Todas las cosas son imposibles mientras lo parece. Entonces, con este pensamiento, pues nos quedamos por acá
y vamos a avanzar en la temática. Vamos a ver algunos de los conocimientos previos que ustedes pues ya tienen sobre este tema. Sabemos que no partimos desde cero, ¿verdad? Sino que algo debimos haber escuchado relacionado a este tema y vamos a ver entonces qué saben ustedes sobre el tema que vamos a desarrollar. La primera pregunta, y creo que por ahí ya les compartieron un enlace en el que ustedes pueden participar y pueden poner sus opiniones. La primera pregunta nos dice, ¿la comunidad requiere de la elaboración de planes de acción para enfrentar sus problemas sociales? ¿Ustedes creen que esto sea cierto o ustedes creen que esto sea falso? Entonces, por ahí pues pueden colocar ustedes sus opiniones. La segunda pregunta nos dice a nosotros por acá. Una de las contribuciones de los líderes de las organizaciones comunitarias sería, en primer lugar, inciso A, identificar los problemas comunitarios que les afectan. Inciso B, afianzar un partido político. E inciso 3 o inciso C, ninguna de estas es correcta. Entonces, ¿qué creen ustedes que son esas contribuciones de los líderes comunitarios de las organizaciones que deberían de hacer, ¿verdad?, para poder abordar las problemáticas comunitarias? Y una pregunta número 3 nos dice por acá, ¿qué actores deberían participar en la elaboración de los planes de acciones personales y comunitarios para la prevención del trabajo infantil y trabajo forzoso? En primer lugar, líderes comunitarios. Segundo lugar, población en general de la comunidad. Número 3, autoridades municipales, locales, empresa privada o ONGs. ¿Quiénes creen ustedes que son estas poblaciones que deberían entonces de participar en la construcción de los planes de acciones comunitarias? Muy bien, por acá tenemos entonces ya las respuestas y justamente pues ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso de este taller de qué se trata este asunto y si ustedes pues han acertado con esas respuestas. Entonces nos vamos ahora a la presentación para poder fortalecer estos temas que hemos venido mirando acá a través de los conocimientos previos. Emerson, Sí, adelante. solamente a los jóvenes les quería comentar, ya les aparece un código QR porque no se ha logrado enviar al chat el enlace, entonces podrían haber escaneado para dar respuesta a estas preguntas de inicio. Entonces ahí les están seleccionando, escaneen este código QR para poder dar respuesta a estas preguntas y conocer esos conocimientos previos, valga la redundancia, entonces, para que podamos tener más respuestas. Muy bien, gracias, Marilyn. Importantísimo lo que dice, ¿verdad? No tenemos un enlace, pero sí tenemos este código QR que nos va a permitir, pues, poder entrar a este formulario y poder completar. Hasta ahora tenemos 13 respuestas enviadas en la primera pregunta. Miremos la segunda, a ver cuántas personas han podido completar este formulario. De igual manera, pues, Ya 13 tenemos, personas. Emerson, en el chat tenemos el enlace para que podamos ir ingresando y dar respuesta a estas preguntas y tener un mayor número. Así que les Perfecto, invitamos entonces, a poder ingresar. bien, muchas gracias, Marilyn. Entonces ya tenemos el enlace listo y ustedes pueden pues, acceder a ese enlace y comenzar a contestar estas preguntas. Es importante que ustedes puedan contestar estas preguntas porque esto pues les va a dar un panorama de entrada de cuáles son esos conocimientos que ustedes tienen sobre el tema. Algunos van a tener un conocimiento pues bastante avanzado en este tema, pero quizás algunos otros de repente no tengan tanto conocimiento en el tema. Entonces es importante pues poder colocar esas respuestas por acá. Usted me indica, Marilyn, si le damos un poco más de tiempo o podemos avanzar con la presentación. Podemos ir viendo ya las respuestas, ir avanzando, tal vez Muy Kevin bien, en las otras preguntas e ir viendo cómo esto va aumentando. muy bien, excelente. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los planes de acción comunitarios. La verdad que cuando una comunidad se propone poder abordar los problemas que le afectan, es importante que la comunidad pueda planificar las acciones, porque los problemas sociales, si ustedes se recuerdan, en la clase anterior que tuvimos, hablábamos acerca de que los problemas sociales deben de enfrentarse a nivel de la comunidad, con el liderazgo comunitario, con las organizaciones de base comunitaria para que esto realmente tenga soporte, porque lo que le está doliendo a toda la comunidad es muy probablemente lo que la comunidad va a priorizar para poder abordar. Entonces vamos a ver un poco acerca de qué se refieren los planes de acción comunitario. Una definición, podemos entender, tener muchas definiciones relacionadas a un plan de acción, pero aquí podemos encontrar alguna.
¿Qué es un plan de acción? Bueno, se entiende como un conjunto organizado de estrategias. Estas también pueden ser actividades y que son diseñadas pues para abordar y resolver problemas específicos dentro de la comunidad. Como verán ustedes, es simple y sencillamente ese conjunto de acciones, de estrategias que nos van a permitir a nosotros dentro de una comunidad poder abordar esas problemáticas que la comunidad ya tiene. También de repente se les puede venir a la idea a ustedes los planes de desarrollo comunitario que se desarrollan en la comunidad. Es muy parecido a esto, nada más que los planes de desarrollo comunitario pues ya tienen un enfoque y un alcance mucho mayor a lo que es un plan de acción, porque un plan de acción nosotros lo podemos enfocar a aspectos específicos o a una problemática específica. También, ¿verdad? Estos planes de acción se desarrollan con la participación activa de todos los miembros de la comunidad y esto pues de alguna manera puede abordar una amplia gama de oportunidades o de áreas. Por ejemplo, podemos abordar temas relacionados a la salud, a la educación, al medio ambiente, a la seguridad, entre otros. Entonces, aquí lo más importante es que la comunidad pueda definir en qué es realmente lo que se quiere enfocar y con base a eso que se quiera enfocar, entonces vamos a construir lo que son los planes de acción que nos van a permitir desarrollar esas ciertas actividades y acciones para poder dar respuesta a una problemática en general o una problemática específica. ¿Y cuál es el objetivo? Tal vez miramos la siguiente lámina. ¿Cuál es el objetivo entonces de la implementación de estos planes de acción? En primer lugar, es mejorar la calidad de vida de los residentes de una comunidad determinada. Lo que vamos a hacer nosotros dentro de la comunidad a través de un plan de acción es mejorar una condición específica que nos está afectando a todos. Eso es lo más importante del plan. Vamos a abordar algo que nos afecta a todos. Para lograr esto, de alguna manera, pues se suelen incluir algunos pasos concretos. Estos pasos deben de ser alcanzables, deben de tener algunas asignaciones de recursos porque en algunas ocasiones, para implementar algunas actividades, algunas acciones, se necesitan recursos. Y aquí lo más importante es poder identificar con quienes nosotros podemos apalancar esos recursos dentro de la comunidad, dentro de nuestro contexto. También esto puede incluir un cronograma, ¿verdad? Que nos indique en qué tiempo, en qué momento deben de desarrollarse para poder hacer esas acciones y qué responsabilidades van a tener los miembros o las personas que se encuentren integrando ese plan. Así que estos elementos no hay que perderlos de vista. Además, estos planes de acción pueden involucrar, pues, la colaboración de organizaciones locales, organizaciones gubernamentales sin fines de lucro, obviamente, pues para maximizar el impacto y los recursos disponibles. Entonces, aquí es súper importante que nosotros de alguna u otra forma, pues podamos tener claridad dónde estamos en la comunidad y con quienes nosotros podemos hacer unión de esfuerzos para poder llevar a cabo un plan de acción sobre una situación específica. Si miramos la siguiente lámina, vamos a encontrar entonces que en algún momento es importante que la comunidad, antes de ponerse a construir esos planes de acción, deba de tener clara cuál es su visión comunitaria o cuál es su visión como comunidad. ¿Y qué es una visión comunitaria? Es sencillamente donde la comunidad quiere estar en cierto tiempo o cómo la comunidad se ve en cierto tiempo. Entonces, es importante que los líderes comunitarios, que las fuerzas vivas de una comunidad puedan reflexionar y decir, ok, bueno, en esta comunidad nosotros estamos justamente aquí, pero nos gustaría dentro de 10 años, por ejemplo, estar acá. Entonces, esta visión debe de ser a largo plazo porque probablemente no vamos a cambiar una visión de una comunidad o una mirada de una comunidad de un día para otro, es decir, de este año al otro. Probablemente podamos hacer algunos esfuerzos, pero lo más importante es que cuando hablamos de una visión comunitaria, lo miremos a largo plazo. 5 años, 10 años, ¿cómo queremos nosotros que está nuestra comunidad? Y por ahí puede comenzar la primera pregunta. ¿Cómo veo mi comunidad? ¿Cómo quiero que esta comunidad esté? Y como hablábamos anteriormente, bueno, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué construir esta visión comunitaria? En primer lugar, hay una descripción aspiracional del futuro deseado. ¿Va? ¿Cómo queremos ver esta comunidad? ¿Cómo entonces esta comunidad, para lograr ese futuro deseado, cómo van a interactuar sus miembros? Es decir, ¿cómo se van a comportar? ¿Cuál es el modelo de persona que nosotros vamos a tener en esta comunidad? Son personas, por ejemplo, que no tiran basura a la calle y la echan en el lugar correspondiente. Son personas, por ejemplo, que mantienen sus principios éticos, morales, profesionales, religiosos, por ejemplo. Eso va a depender de lo que la comunidad quiera verse en un determinado tiempo. Y por último, y no menos importante es cómo la comunidad se va a programar para poder resolver esos conflictos que van a tener.
Y para ello va a ser importante que podamos identificar algunos elementos. En primer lugar, cuando vamos a hablar de construir esa visión comunitaria, no debemos de perder de vista lo siguiente. Debemos de contar con la participación comunitaria. No podemos solamente un grupo de personas construir una visión que le corresponde a toda la comunidad. Entonces es importante que todos y todas en la comunidad puedan contribuir a esa visión comunitaria, educación, salud, seguridad, fuerzas vivas, etcétera, grupos basados en la fe, por ejemplo. Entonces, todos las fuerzas vivas de la comunidad y la comunidad en sí, incluso las organizaciones que están haciendo algún tipo de labor, como las ONGs, por ejemplo, las cooperativas cafetaleras, como también le apuestan a esa visión comunitaria. Así es importante también tener claro cuáles son esos objetivos y metas que vamos a lograr a largo plazo, cuáles van a ser esos valores y principios que los y las personas de la comunidad van a implementar para verse como deberían verse. Y también algo acá muy importante, el tema de la resiliencia, cómo esta comunidad va a asumir esos desafíos y esos desafíos no le van a afectar. ¿De acuerdo? O sea, cómo vamos a incorporar esos elementos que van a permitir poder llevar a cabo las acciones a nivel de la comunidad y podemos ser resilientes ante cualquier situación que pueda ocurrir. Viene un desastre natural, cómo la comunidad aborda los desafíos de ese desastre natural y logra salir adelante, por ejemplo. El tema de la sostenibilidad. Es importante que todos los procesos que se lleven a cabo en una comunidad sean sostenibles. Anteriormente sucedía muchísimo con las organizaciones, por ejemplo, desarrollaban procesos a nivel de las comunidades que no eran sostenibles. ¿Y qué significa que no son sostenibles? Que cuando la organización ya no está en la comunidad o ya no hay el financiamiento para poder llevar a cabo aquellas acciones que se estaban haciendo con el apoyo de una organización X, entonces cuando esta organización no está, esto ya no vuelve a funcionar. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos algunas bibliotecas, por ejemplo, donde algunas organizaciones han contribuido económicamente para tener a una persona que pueda atender esa biblioteca, para que los niños y niñas vayan, puedan aprender. Pero llega un momento en que esta organización dice, miren, ya no tenemos financiamiento para pagar a esa persona que esté por ahí desarrollando este servicio. Y bueno, la comunidad se cruza de brazos y bueno, listo, entonces la cerramos porque ya no hay nadie, ya no tenemos financiamiento. No, el tema de la sostenibilidad va de que la comunidad tiene que pensar y ver esas opciones y decir, bueno, ya no tenemos este financiamiento por parte de esta ONG, pero ¿quién más puede contribuir desde esta forma? Y comenzamos a buscar las posibles asociaciones o los posibles asocios para que estos proyectos puedan continuar a nivel de la comunidad. Y esto entonces es lo que hace un componente de sostenibilidad en el pensamiento de la comunidad. Y por último, estas acciones que vamos a desarrollar nosotros a nivel de la comunidad nos van a permitir tener una identidad y una cultura. ¿Cuál es la cultura de esa comunidad? Yo creo que ustedes han escuchado, por ejemplo, decir, me gusta ir a tal municipio porque la cultura de las personas ahí es así, 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 y ustedes comienzan a dar algunos elementos. Entonces, esas personas, varias acciones que hicieron, varios procesos que hicieron, lograron tener una identidad X y una cultura X que ahora se distingue, pero también podemos tener, por otro lado, comunidades donde ustedes dicen, miren, no me gusta ir a ese municipio, a esa comunidad, a ese cantón, porque la cultura no me gusta de las personas ahí, por ejemplo. Es una cultura violenta, por ejemplo. Es una cultura de irrespeto, por ejemplo. Entonces, no me gusta ir ahí. Entonces, la comunidad debe saber que con algunas ciertas acciones podemos tener nosotros nuestra propia identidad y nuestra propia cultura. Esto para poder lograr lo que es la visión comunitaria. Si miramos el siguiente slide, vamos a ver entonces cuáles son esos actores que deben de participar en la construcción de los planes de acción, porque los planes de acción pues no se hacen solo. Y aquí es importante mantener como algunos conceptos sobre la organización comunitaria. Y bueno, cuando hablamos de organización comunitaria, y justamente este slide lo miramos en un espacio anterior, por ejemplo, ahí justamente acá con ustedes, y algunos de ustedes de repente participaron. Hablamos de la organización comunitaria y decíamos que, bueno, la organización comunitaria es cuando un grupo de personas se unen para reflexionar sobre los problemas comunes, o sea, los problemas que le afectan a todos. Pero también esa comunidad y como parte de esa organización comunitaria, ya existen estructuras dentro de la comunidad con las que nosotros podemos canalizar los diferentes planes de acción que vamos a construir. Entonces, por ejemplo, parte de las estructuras comunitarias u organizaciones basadas en la comunidad, organizaciones de base comunitaria que le podemos llamar también,
Podemos tener los patronatos comunitarios, por ejemplo, que es una representación leal de lo que es un gobierno municipal, es decir, es un gobierno reducido a una comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son los patronatos comunitarios, las juntas de agua o junta administradora de agua, que son las que se encargan de asegurar que en una comunidad exista el fluido, por ejemplo, líquido para todos, y que esa agua no solamente sea agua entubada, sino que sea agua de calidad, que realmente las personas puedan utilizar esa agua y que esa agua pues les va a hacer bien a sus organismos. También tenemos las asociaciones de padres, madres de familia, que generalmente se organizan a nivel de las escuelas para dar salida a ciertas problemáticas. Tenemos grupos religiosos, tenemos los comités de protección contra el trabajo infantil también, que ya hemos venido hablando, que para poder erradicar o prevenir y desarrollar algunas acciones relacionadas a la prevención del trabajo infantil, es importante tener constituido un comité que pueda dar esa apertura y que pueda dar esa cobertura a todos esos niños y niñas que realmente lo necesitan. Y podemos tener pues otras organizaciones a nivel de la comunidad, pero podemos de repente reflexionar sobre estas organizaciones. ¿Qué es lo que hacen estas organizaciones en la comunidad? Bueno, en primer lugar, trabajan por un objetivo en común. Y aquí no siempre la comunidad se va a reunir toda la comunidad para desarrollar algunas acciones, sino que ya tienen algunos representantes que son justamente estas organizaciones que estamos mirando por acá, que trabajan para desarrollar un objetivo en específico. Estas organizaciones ayudan a enfrentar los problemas sociales que afectan a toda la comunidad y también priorizan las intervenciones que se van a hacer. Porque podríamos nosotros en una asamblea comunitaria mencionar X cantidad de problemas que tiene una comunidad, pero dentro de esa gran cantidad de problemas es importante que nosotros aprendamos a priorizar, es decir, qué es lo que realmente nos está afectando en este momento, por ejemplo, qué realmente, cuál es la necesidad más sentida que tiene la comunidad y en función de eso, pues vamos a enfocar nuestros esfuerzos para poder ir dando respuesta a cada una de estas necesidades según ese orden de prioridad. Si miramos la siguiente lámina, vamos a hablar entonces que para planificar esas acciones a nivel de la comunidad es importante que nosotros podamos desarrollar una acción y esto lo vamos a conocer como un diagnóstico comunitario. ¿Qué es un diagnóstico comunitario? Pues simple y sencillamente es un proceso participativo y sistemático, ¿verdad? Porque tiene una serie de pasos que busca comprender la realidad de una comunidad en términos de sus necesidades, de sus recursos, de sus problemas, de sus potencialidades. Es muy importante que las comunidades tengan un diagnóstico o un mapeo, ¿verdad? De la situación que existe en esa comunidad. Y bueno, este diagnóstico es muy importante que cumpla algunos elementos. En primer lugar, este diagnóstico debe de ser participativo. ¿Por qué razón? Porque algunas veces cuando hacemos un diagnóstico de la comunidad, las personas que desarrollan estos diagnósticos en muchas ocasiones no lo hace a nivel de la comunidad, sino que lo hace a nivel de algunas personas de la comunidad o de un grupo de líderes de la comunidad o con alguna organización específica en la comunidad. Pero cuando vamos a hacer diagnósticos comunitarios, es muy importante que la comunidad pueda participar, ¿verdad? Que es muy importante que la comunidad participe y que esté ahí cuando se vaya a desarrollar ese diagnóstico. Cuando vayamos a revisar cuáles son las situaciones que están afectando a la comunidad, es importante entonces tener esa participación, que ese diagnóstico entonces sea incluyente. Es decir, que vamos a tener representantes de educación, que vamos a tener representantes de cooperativas cafetaleras, que vamos a tener representantes, por ejemplo, de salud, que vamos a tener representantes de la iglesia o estas organizaciones basadas en la fe, etcétera. De todas aquellas organizaciones vamos a tener representantes y también de la propia comunidad, ¿verdad? Debe de estar presente para poder hacer este proceso. Debe de ser intencionado, porque el diagnóstico no es un proceso que lo vamos a hacer solo por hacerlo, sino que debemos de tener nosotros la intención de que queremos construir una visión comunitaria a partir de una situación que tiene la comunidad. Entonces vamos a planificar cómo mejoramos esta comunidad a través de algunas acciones. Por eso debe de ser un proceso altamente intencionado. Y este diagnóstico puede ser, en primer lugar, liderado por la comunidad. Cuando líderes y lideresas de la comunidad se unen y dicen, ok, nosotros hagamos este proceso, hablemos con toda la comunidad, miremos qué nos afecta, identificamos y priorizamos nosotros cuáles son esas situaciones que están afectando a la comunidad y lo hacemos acá. Pero también este diagnóstico puede ser liderado por agentes externos. Por ejemplo, personal de las alcaldías municipales que generalmente recaban información de las comunidades para construir un plan de desarrollo comunitario. Esos insumos permiten a una alcaldía o a un gobierno municipal poder desarrollar algunas acciones en función de esa problemática que fue identificada.
También ONGs, por ejemplo, que están desarrollando o que quieren llevar a cabo procesos de desarrollo transformacional en una comunidad, pueden desarrollar diagnósticos comunitarios que le permita, digamos, a la comunidad conocer cómo estamos. Porque en algunas ocasiones es fácil, digamos, para una ONG, para un gobierno municipal, desde una computadora, escribir lo que él crea a su criterio, según su perspectiva, según su percepción, que está ocurriendo en una comunidad, que él cree que eso le está afectando a la comunidad, pero realmente quienes saben lo que les está afectando es la propia comunidad porque lo está viviendo. Por esa razón, cuando vamos donde el médico y nosotros y pedimos una evaluación, entonces el doctor comienza a preguntar dónde nos duele, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son esos síntomas? Y en función de eso poder diagnosticar una situación que está ocurriendo. Es exactamente lo que pasa con la comunidad. Por eso sí, es importante algunas veces que este proceso sea liderado por agentes externos, porque pueden tener una mirada diferente a lo que la comunidad tiene. Porque cuando nosotros estamos sufriendo la problemática y nosotros mismos hacemos nuestro propio diagnóstico, probablemente hayan algunas acciones o fenómenos o situaciones que estén ocurriendo que no las vemos como importante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante que todos podamos contribuir en esta parte de la planificación y tomar en cuenta estos elementos. Miremos el siguiente slide, por favor. Ahora bien, hay algunos procesos o pasos, podríamos decir, en el diagnóstico comunitario que nosotros debemos de tomar en cuenta para poderlo desarrollar de manera efectiva. En primer lugar, al realizar nosotros un diagnóstico comunitario, debemos requerir de lo siguiente. En primer lugar, tener una asamblea. Justo lo que estamos hablando ahora. Vamos a desarrollar un diagnóstico comunitario. Lo primero que tenemos que pensar es que vamos a ir a una comunidad y vamos a convocar a toda la comunidad, no solamente a las fuerzas vivas, no solamente a las organizaciones de base comunitaria, sino a toda una asamblea específica. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, porque necesitamos luego de esa asamblea seleccionar a los líderes de esas organizaciones de base comunitaria que van a ser representantes para poder llevar a cabo el trabajo que viene. ¿De acuerdo? Porque cuando ya desarrollemos acciones, probablemente no toda la comunidad va a trabajar en la planificación de esas acciones. Convocamos a la comunidad no para que planifique las acciones, la convocamos para identificar cuáles son las problemáticas. Una vez que las tenemos identificadas, entonces con el liderazgo de la comunidad, nosotros reflexionamos sobre esas situaciones encontradas y con ellos entonces nosotros construimos las posibles soluciones ante esas situaciones que estamos encontrando. Un segundo momento nos ayuda a identificar la problemática. ¿Cómo lo podemos hacer esto? A través de una lluvia de ideas. Por ejemplo, en la comunidad, ¿cuáles son las situaciones que están afectando en esta comunidad? Educación, muy bien, salud, ajá, ¿qué más? Trabajo infantil, por ejemplo. Y comenzamos entonces a colocar nosotros cuáles son esas situaciones que según la comunidad les está afectando y perfectamente lo podemos hacer a través de esta metodología que podría ser lluvia de ideas, por ejemplo. También la priorización de la problemática. Una vez que nosotros tenemos ese montón probablemente de problemas que afectan a la comunidad, es importante que los prioricemos porque van a haber unos que va a ser importantísimo y muy significativo que los abordemos de manera inmediata, pero van a haber otros, por ejemplo, que nos pueden dar un poco de chance. Por ejemplo, si identificamos nosotros que niños y niñas en la comunidad están sufriendo trabajo infantil, vulneración de derechos de la niñez, acoso, abuso, por ejemplo, esta es una problemática que no podemos decir nosotros, bueno, la vamos a abordar después de que hagamos una alcantarilla, por ejemplo. No, son situaciones que necesitamos abordarlas ya, es decir, vamos a tomar acciones inmediatas. La alcantarilla, por ejemplo, el puente, eso puede esperar. Pero los niños que están siendo abusados, los niños y niñas que son producto o víctimas del trabajo infantil, del trabajo forzoso, que están siendo castigados físicamente, que están siendo castigados verbalmente en su casa, deben de tener una respuesta inmediata y entonces nosotros nos enfocamos de acuerdo a esa situación. ¿Cómo lo podemos hacer, esta priorización? Bueno, a partir de una lista, ¿verdad?, de situaciones que podamos encontrar, reflexionar sobre esa situación y abordarla por ese orden de prioridad. Y por último, vamos a establecer entonces para cada una de esas problemáticas acciones concretas que vamos a desarrollar. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con la herramienta del árbol de problemas. Tenemos el problema, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes lo manejan, pero solo para hacer énfasis, tenemos, por ejemplo, la imagen del árbol, ese tronco, ¿verdad? Nos representa a nosotros que es el problema que nosotros tenemos
vamos a hablar acerca de las causas que son esas raíces que están generando ese problema y vamos a hablar de ese follaje que son pues esas situaciones producto visibles, observables, producto de esas situaciones que están ocurriendo en las raíces, ¿verdad? Que esas serían pues las consecuencias. Entonces podemos analizar cada uno de estos problemas a través de un árbol de problemas. También lo podemos hacer a través de un árbol de objetivos. Por ejemplo, cada situación que está ocurriendo, le vamos a poner una solución. Bueno, está ocurriendo esto, pero ¿cuál podría ser una posible solución para esta situación? Y nosotros pensamos, decimos nosotros, bueno, hay muchas personas aquí que andan, por ejemplo, a altas horas de la noche en motocicleta, a altas velocidades, por ejemplo, por esta calle. Bueno, una posible solución es poner algunos túmulos, por ejemplo, ¿verdad? Cosas sencillas como esas van a ayudar entonces para poder tener una implicación favorable en esos problemas que nosotros deseamos resolver. Y por último, pues, vamos a elaborar ese plan de acción. Si miramos la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, cuando estamos hablando entonces de esa planificación comunitaria, va a ser importante tomar en cuenta algunos elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos que nosotros no podemos perder de vista? En primer lugar, cuando vamos a trabajar una planificación comunitaria, debemos todos y todas tener un interés común. Si una comunidad no se siente motivada a abordar las situaciones que están ocurriendo en su comunidad, definitivamente no vamos a poder realizar acciones que sean realmente efectivas para poder abordar esa situación. Si las personas en la comunidad, por ejemplo, son indiferentes ante la situación de trabajo infantil que se da en la cadena de producción del café, por ejemplo, por más acciones que nosotros queramos realizar, va a ser difícil que podamos tener estrategias adecuadas, ¿verdad? Para poder abordar esa problemática. Porque, en primer lugar, lo que requiere una comunidad para poder enfrentar sus problemas es un interés, que realmente la comunidad entienda que tiene un problema que necesita ser abordado. Y esto viene a ser entonces la razón principal por la cual existe la unión de esfuerzos para poder abordar esta situación. Es un problema de educación, pero este problema de educación realmente solo le compete a los niños y niñas que están estudiando, a los padres y madres que tienen niños en la escuela, a la Secretaría de Educación. La verdad que no, porque este problema, más adelante, por ejemplo, si un niño se retira de sus estudios, es un niño que seguro va a entrar en exposición o en riesgo de trabajo infantil, porque si no va a estar en escuela, es seguro que los padres se lo llevan a trabajar. Y una vez que este niño comienza desde muy pequeño esa vida laboral, es seguro que no va a poder romper ese círculo de la pobreza. Es un niño que probablemente, o una niña que probablemente va a estar en situaciones, por ejemplo, peligrosas, como venta de drogas, como el tema de asaltos, de robos, por ejemplo, extorsión, ese tipo de situaciones. Bueno, miramos como una situación de educación se nos puede convertir en un problema social de violencia al futuro. Entonces, por eso es importante que podamos tener todos y todas un interés común para poder resolver esa problemática. Un segundo elemento importante es que debemos de priorizar los problemas de la comunidad. La comunidad entonces debe de tener una consideración de acuerdo al nivel de afectación. ¿Y esto cómo lo va a saber la comunidad? ¿Cuáles son esos problemas que realmente le están afectando? Bueno, a través del diagnóstico que ya hicimos, ¿de acuerdo? Por eso hicimos un diagnóstico para saber cuál era la situación que estaba ocurriendo en la comunidad y eso pues lo pudimos obtener a través de una lluvia de ideas. Entonces, una vez que tenemos un interés común, pasamos al siguiente paso que es reflexionar sobre los problemas que tiene la comunidad. Y una vez que reflexionamos y priorizamos esos problemas que tiene la comunidad, entonces vamos a hacer una planificación conjunta. Esta planificación conjunta tiene un objetivo específico y un objetivo general más bien, que es buscar las posibles alternativas o soluciones ante esas problemáticas identificadas. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia del plan de acción que podamos trabajar en la comunidad? Es dar una respuesta ante una problemática específica que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Ese es el objetivo de los planes que vamos a trabajar. Y había una pregunta importante, ¿y creen que es importante que la comunidad elabore sus planes de acción? Claro que sí es importante, porque entonces la comunidad sabe que desarrollando ese plan de acción que tiene, que desarrollando esa priorización que ha hecho la comunidad, puede mejorar la condición de toda la comunidad o de un sector específico de la comunidad. Y por último, necesitamos nosotros tener nuestra mayor fuerza
enfocada en la acción, porque podemos saber la problemática que está ocurriendo, pero lo más importante no es conocer la problemática, eso es parte de lo importante. Lo más importante entonces tendría que ser, conocemos una problemática, yo he priorizado esa problemática, voy a hacer un plan de acción de esa problemática y por último voy a llevar a cabo las acciones, porque también puede pasar que nos vamos a quedar solamente con un plan de acción elaborado y estructurado, pero nunca le pusimos marcha. Y eso significa entonces que no se convirtió en una acción. Y el conocimiento que no se practica, que no se pone al servicio de los demás, es realmente un conocimiento inútil. Entonces, ¿para qué vamos a tener un plan si no lo vamos a poner en marcha? Entonces, por eso es importantísimo que podamos tener acción nosotros en todo lo que vayamos a desarrollar. Estos son 4 elementos importantísimos que debemos de tomar en cuenta. Un interés común, priorización de esos problemas que hemos enfocado, una planificación conjunta y por último, poner en marcha esa planificación. Muy bien. Ahora miremos en el siguiente slide. Esto de repente les puede ser de mucha utilidad. Una vez que nosotros hemos identificado, imagínense que encontramos algunos problemas, por ejemplo, como inasistencia a la escuela, encontramos problemas, por ejemplo, como deserción escolar, encontramos problemas como uso de estupefaciente en menores, pero también encontramos un problema como el trabajo infantil en el rubro del café. Y dicen ustedes, bueno, la comunidad priorizó y dijo, miren, esta situación de trabajo infantil ya días la venimos experimentando y yo creo que es importante que podamos hacer algunas acciones para poder erradicar, prevenir o disminuir los índices de trabajo infantil que nosotros tenemos en la cadena de producción del café. Entonces, este elemento es importante porque de todos esos problemas que nosotros vimos, nos vamos a enfocar en uno. Y este triángulo que tenemos por acá de las 3P nos va a ayudar entonces a enfocarnos. Agarramos un problema específico que en este caso entonces sería el trabajo infantil en el rubro del café y ese sería nuestro primer problema. Si ustedes se fijan, en su lado superior izquierdo tenemos las 3P, P1, P2 y P3. Entonces, el P1 sería el problema de afectación. De los 5 o 6 problemas que salieron en la comunidad, ya tomamos uno y este podría ser el trabajo infantil. Ahora, en el otro ángulo nosotros vamos a tener un P2, es decir, un problema o una situación 2. ¿Quiénes son esa P2? Van a ser esas personas o esos actores que de alguna manera u otra tienen algún tipo de injerencia con esa problemática que está ocurriendo. Quizás no porque ellos la generan, sino porque de alguna razón tiene implicaciones esa problemática ante estos actores o ante estas personas. Entonces, en el trabajo infantil, por ejemplo, ¿qué actores podemos encontrar? En primer lugar, productores de café. ¿Ya? En segundo lugar, los recolectores, es decir, quienes cortan el grano. En tercer lugar, los niños y las niñas, que son los más afectados a través de la vulneración de derechos que se puede dar en una finca de café a raíz del corte de café. Los padres y madres, que son los que permiten el trabajo infantil en los niños y niñas por situaciones que nosotros ya conocemos, como el tema de la pobreza, las desigualdades, los niveles educativos, etcétera. Pero ahí están involucrados los docentes, porque muchos niños y niñas salen antes de terminar el ciclo escolar por irse a las cortas de café. Y luego, una vez que inicia el ciclo escolar en febrero, no van a ese primer mes, por ejemplo, de febrero, sino que retornan hasta marzo, por ejemplo, a los centros educativos. Y bueno, hay implicaciones entonces, como verán, en el sistema educativo, el trabajo infantil. Y por último, podemos tener los compradores de café. ¿Pero por qué los compradores de café? Porque a un comprador le interesa cómo ese café ha sido producido, cómo ese café ha sido cosechado. Entonces, ya miramos que estos son algunos de los posibles actores. Podemos tener, por ejemplo, los gobiernos municipales, los operadores de justicia, por ejemplo. Estos son algunos de los actores, pero que a ustedes, esto solo para citar un ejemplo, les puede ayudar a poderlos identificar. Y por último, la P3 serían los procesos de las acciones. Entonces, una vez que yo he identificado la problemática, que en este caso el trabajo infantil, he identificado qué actores son los que tienen algún tipo de relacionamiento con este tema, voy entonces ahora a ver qué procesos o acciones yo necesito desarrollar para poder abordar esa problemática. ¿Y qué acciones podrían ser? Bueno, concientización. Y cuando hablamos de concientización, ¿a qué se refiere? Cuando logramos concientización, esto es súper importante. Cuando un padre o madre de familia dice, tiene razón, acepto que el trabajo infantil es algo que perjudica a los niños y niñas, que perjudica a mi hijo, que cuando yo lo llevo a una finca de café de 3, 4 años, se expone a muchos peligros, por ejemplo, sol, lluvia, etcétera.
Entonces, entramos en ese proceso de, pucha, yo estoy consciente de que no lo estoy haciendo bien. Luego pasamos a la sensibilización, porque no podemos quedarnos en la concientización, porque si nos quedamos en la concientización, solo es que voy a decir yo sé que esto está afectando, pero la sensibilización me va a permitir a mí decir, no lo debo de hacer. Entonces, voy a tomar la acción de no hacer o no enviar a los niños a las fincas de café. Luego tenemos, por ejemplo, procesos como políticas públicas, declaratorias municipales, que de alguna manera fortalezcan los esfuerzos que ya se están haciendo para la prevención del trabajo infantil, como lo están haciendo muchas cooperativas cafetaleras, muchas organizaciones, la Secretaría de Trabajo, por ejemplo, que están haciendo muchas acciones, muchas normativas, la OIT, por ejemplo, muchas normativas que ayudan a poder de alguna manera erradicar o prevenir lo que es el trabajo infantil, ¿verdad? Entonces, también pueden caber las políticas públicas dentro de los municipios donde diga prohibido, por ejemplo, trabajo infantil en las fincas de café, por ejemplo. Solo por citar este ejemplo que estamos viendo acá. Las declaratorias municipales, los pactos municipales, por ejemplo, que se pueden establecer como una reafirmación de que realmente podemos nosotros trabajar en este tema. Entonces, este pequeño triángulo les puede ayudar a ustedes a poder identificar un problema, quiénes son los involucrados y qué mecanismos o acciones puedo desarrollar yo para poder erradicar, prevenir o definitivamente erradicar por completo un flagelo específico. Esto lo pueden aplicar no solo al trabajo infantil, sino que lo pueden aplicar ustedes a otras problemáticas que puedan encontrar dentro de su comunidad. Muy bien, miremos el siguiente slide. Ahora bien, para llevar a cabo nuestro plan de acción, necesitamos seguir algunos pasos. Yo tengo 6 por acá, pero probablemente puedan existir más pasos. O algunos de ustedes digan, yo pensaría que con el 2 o el 3 está bien, lo podemos hacer ahí, podemos tener lo otro. No hay ningún problema. Yo aquí les presento a ustedes 6 pasos claros que podemos seguir nosotros cuando vamos a llevar a cabo un plan de acción. En primer lugar, para poder llevar a cabo nuestro plan de acción, debemos definir el objetivo de abordaje o problema priorizado. Entonces, el plan de acción debe de tener un problema. Uno de los problemas que ustedes tomaron de la comunidad. No los podemos tener todos, porque este plan va a ser específico para una problemática en específica. Entonces, como venimos hablando del trabajo infantil, y ese fue el que tomamos anteriormente, lo vamos a hacer con base del ejemplo al trabajo infantil. Entonces, ya tengo identificada la problemática que es el trabajo infantil en el rubro del café. Ese es el paso número 1. Identificar en qué yo me voy a concentrar mis esfuerzos para poder llevar a cabo las acciones. Un paso número 2 nos ayuda a identificar el equipo o la organización de base comunitaria que va a ser responsable de la implementación de las acciones. Si dentro de la comunidad ya tenemos un comité de protección contra el trabajo infantil, lo hacemos con el comité. Pero si no tenemos un comité y se nos dificulta por cuestiones de tiempo organizarlo, lo podemos hacer con cualquier estructura comunitaria. Podría ser el patronato comunitario, una junta de agua, lo podemos hacer también con un comité de aseo, lo podemos, etcétera. ¿Verdad? Solamente es que identifiquemos qué estructura puede ser la más apropiada para poder echar a andar este plan de acción. Número 3, vamos a mapear las personas o los actores involucrados, así como los recursos que nosotros requerimos. Entonces, bueno, si estamos hablando del trabajo infantil en el rubro del café, ¿quiénes podrían ser esos actores que pueden contribuir con nosotros con este plan de acción? Los productores de café, a ellos les interesa, porque si pasa un accidente o incidente dentro de su finca de café, pueden tener implicaciones legales. Bueno, entonces los productores pueden ser las cooperativas cafetaleras que exportan café, por ejemplo, al extranjero y que aseguran que ese café tiene cero mano de obra infantil involucrada en esa producción, por ejemplo. Bueno, perfecto. Entonces yo los comienzo a identificar. El gobierno municipal es el garante que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar esa acción. Y comenzamos entonces a hacer ese mapeo, ¿verdad? De quiénes podrían ser esos actores. Un cuarto paso nos va a ayudar a determinar los procesos o acciones a realizar. Miren, podemos hacer estas acciones, estas otras acciones. Ok, prioricemos. ¿Qué vamos a hacer de todo esto de acuerdo a las situaciones que hemos encontrado? ¿Por dónde iniciamos? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Bueno, lo primero es que hay que visitar, por ejemplo, a los padres y madres de familia que mandan a los niños a las fincas de café o que los llevan para concientizarlos y que después ellos se sensibilicen y ya no los sigan llevando. No, pero también hay que hablar con el productor de café, por ejemplo, porque el productor no debería de permitir niños y niñas en su finca de café, aunque no exista mano de obra en el país, pero si lleva niños y niñas a la finca de café, está violentando los derechos y las normativas internacionales que ya existen con respecto a este tema del trabajo infantil.
¿Ya? Entonces, esas situaciones nosotros las debemos de ir plasmando y verificando qué es lo que vamos a hacer. Un quinto paso nos va a ayudar a nosotros a asegurar que todas esas acciones que nosotros vamos a realizar quedan por escrito y con un tiempo límite de ejecución que sean alcanzables y que también sean medibles. Miren, esto es súper, súper, súper importante, que queden por escrito. Este plan de acción no debe de estar en nuestro pensamiento, no debe estar en nuestra mente. No, es que yo me recuerdo perfectamente lo que hay que hacer. No, vamos a proceder a tener un formato de plan de acción para poder poner ahí qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a alcanzar y cómo lo vamos a medir. Y un paso número 6 es que vamos a realizar procesos de monitoreo de cumplimiento de las acciones implementadas. Primera actividad, visita a los padres y madres. Muy bien. Segunda actividad, esto. Después de 3 meses revisamos y decimos, ¿hicimos las visitas a los padres? No. Es seguro entonces que la 2, 3 y 4 no se realizaron. Por eso es importante hacer un monitoreo entonces y sentarnos en cierto tiempo para poder reflexionar de lo que estamos haciendo. Muy bien, si avanzamos con la siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a ver los elementos claves del plan de acción. ¿Qué puede llevar un plan de acción? En primer lugar, va a llevar actividades, qué procesos, qué eventos, qué reuniones vamos a hacer. En segundo lugar, va a llevar un tiempo de realización. ¿Para cuándo? ¿Qué fecha lo vamos a hacer? ¿Qué recursos? ¿Qué ocupamos para desarrollarlo? ¿Qué socios? ¿Con quiénes nos vamos a asociar nosotros? Y responsables, ¿quiénes van a ser los encargados de llevar a cabo todo este proceso? Entonces, estos elementos no los debemos de pasar por alto. Más adelante lo vamos a ver en el formato. Entonces, si le damos a la siguiente lámina, por favor. Si avanzamos con la siguiente lámina. Muy bien. Aquí tenemos un esquema sencillo de lo que podría ser un plan de acción o un formato. En primer lugar, vamos a tener un objetivo. En este caso, reducir los índices de trabajo infantil en las fincas de café. ¿En qué comunidad? Azacualpa, por ejemplo, San Sebastián. Estos son ficticios. ¿En qué año? 2024. ¿Qué situaciones encontramos? Niños y niñas que participaron en los cortes de café. ¿Qué acciones vamos a realizar? Visita a los padres y madres de familia, etcétera. ¿Qué presupuesto necesitamos nosotros? ¿Requerimos presupuesto? No, en este momento no, porque no requerimos presupuesto para hacer la visita. ¿Con quiénes nos podemos asociar? Con la Oficina Municipal de la Niñez, por ejemplo. ¿Qué fecha lo vamos a realizar? 28 de mayo, por ejemplo. ¿Quién va a ser el responsable de esto? El presidente del Comité de Prevención de Trabajo Infantil. Así, de esta forma estructurada, vamos a ir dejando entonces nosotros clarito en un formato las situaciones o las acciones que vamos a emprender. Muy bien, si miramos el siguiente slide. El siguiente, por favor. Acá. Vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar a entender un poco más sobre la planificación comunitaria. Así que adelante. Muy bien. Entonces, este video nos daba así como con claridad, ¿verdad? Las acciones que podemos hacer a nivel de la comunidad. Si damos el siguiente slide, y algunas acciones específicas, concretas, en los que los y las jóvenes pueden participar, por ejemplo, en la prevención del trabajo infantil,
Tenemos el voluntariado comunitario, por ejemplo, que es una de las acciones que perfectamente pueden hacer los jóvenes dentro de su comunidad, asociarse con algunas organizaciones que están ahí para poder abordar alguna problemática específica, campañas de sensibilización, por ejemplo, como la que se tuvo en Comayagua hace un tiempo atrás en el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil, por ejemplo, ¿verdad? Donde se pudieron unir y pudieron hacer algunas acciones para sensibilizar a la población sobre estas situaciones. Si miramos la siguiente, por favor. También, por ejemplo, podemos contribuir a través de muralismos, de concursos de dibujo, por ejemplo, poesía, sobre trabajo infantil y que esto nos ayude a llevar el tema a diferentes lugares y poder sensibilizar a través de estas acciones. Escuela para padres y madres, los jóvenes y las jóvenes pueden aprovechar esos espacios a nivel de la comunidad para sensibilizar sobre el tema, por ejemplo, y hablar acerca de la problemática de trabajo infantil. Si miramos la siguiente lámina. Miramos por acá también la participación, ¿verdad? De los y las jóvenes. También hay algunas acciones. Por ejemplo, aquí tenemos Te Protejo, ¿verdad? Que esta es una plataforma latinoamericana en donde se pueden colocar algunas denuncias para poder atender algunas situaciones de vulneración de derechos, por ejemplo. Y si ustedes se fijan ahí donde está la flechita a su mano izquierda, podemos ver maltrato, abuso, temas de trabajo infantil. Y esa plataforma es una app que pueden descargar en su teléfono y ustedes seleccionan cuál es la problemática que quieren eh, eh, denunciar. Y esto no solamente funciona en Colombia, por ejemplo, sino que funciona en todos los países donde puedan tener acceso a esta plataforma y en algún lugar, por ejemplo, Colombia recepciona esas denuncias y se les puede dar algún tipo de seguimiento. También en Honduras, por ejemplo, se tuvo el lanzamiento de la ruta virtual de la denuncia, donde cada municipio va a tener, y esto es algo que está en proceso de implementación, pero que va a ser efectivo, es donde vamos a tener un código por municipio, por ejemplo, donde nosotros podemos acceder a ese código QR y desde ahí nosotros podemos denunciar una situación X, ¿verdad? Eso va a ser muy importante y estoy seguro que va a contribuir en el bienestar de los niños y de las niñas. Así que, pues, si le damos hacia abajo en el siguiente slide, hemos llevado a cabo diferentes contenidos como la definición de los planes, la visión comunitaria, el diagnóstico comunitario, el tema de organizaciones comunitarias, elementos esenciales, pasos, formatos en los que nosotros podemos trabajar. Espero que esta clase haya sido de mucho bien, pero no sin antes, ¿verdad?, poder llevar a cabo lo que es el reforzamiento del aprendizaje, que entiendo, pues, se les compartió a ustedes un pequeño link en el que pueden, pues, poner por ahí sus observaciones. Tenemos la primera pregunta y nos dice, ¿el diagnóstico comunitario debe de ser participativo, incluyente o discriminatorio? Entonces, ¿cómo creen ustedes que el diagnóstico comunitario debe de realizarse? ¿Con la participación de todos y todas, que debe ser incluyente o que debe ser discriminativo? Una segunda pregunta nos dice por acá. Un elemento a tomar en cuenta para la planificación comunitaria es el interés común de la comunidad. ¿Esto creen ustedes que es verdadero o es falso? Si existe interés, ¿podemos desarrollar o no podemos desarrollar los procesos? Una tercera pregunta nos dice por acá a nosotros. La visión comunitaria busca, en primer lugar, un mejor futuro para unos pocos, una imagen futurista de la comunidad, la sostenibilidad de los proyectos comunitarios, la B y la C son correctas. Y ahí pues ustedes pueden poner su respuesta. Y una cuarta pregunta, ya para finalizar, nos dice, como persona joven, me siento comprometido a contribuir con el desarrollo de mi comunidad y qué bueno saber que el 100% pues ha dicho que sí. Así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, por acá me quedo yo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Emerson. Gracias por esta tremenda cátedra que nos acaba de impartir el día de hoy, jóvenes. Recuerden que el link se les está compartiendo, el link de asistencia se les está compartiendo a través del chat de Zoom, pero también ese link se los estamos compartiendo por... Anteriormente les habíamos explicado que hemos tenido algunos pequeños problemas ahí por algunas actualizaciones de la plataforma de Zoom y estamos viendo cómo resolvemos ese problema porque algunos números sí se puede, sí les aparece el link en azul, pero otros teléfonos no. Entonces estamos tratando de solucionarlo, pero la alternativa es que usted puede entrar a cualquier descripción de los videos de YouTube, de Facebook, es el mismo link, usted puede entrar a ese link, llenar su asistencia o verlo, ¿verdad? A través del chat de WhatsApp.
Por otro lado, también nos puede estar escribiendo al número de teléfono 3168-5203, que es el número de jóvenes caficultores, y para poderle compartir, ¿verdad? Si de repente no aparece en ninguno de los chats, entonces para poderle compartir el link. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que ustedes puedan llenar su asistencia de 4 clases de 5 para que puedan tener su certificado. Dice que algunos de repente no han podido estar en todas las clases, por lo tanto vamos a necesitar que llenen la asistencia para poderles enviar su respectivo certificado. Así que, bueno, jóvenes, quiero decirles a todos, ¿verdad? Muchas felicitaciones por este tiempo maravilloso que acabamos de tener con este curso que ya está finalizando. Y quiero presentarles ahora mismo una sorpresa. No sé si me dan permiso, por favor, para poder presentar acá, compartir. Bueno, tenemos una sorpresa por acá. Tenemos un nuevo curso, jóvenes. Curso calientito que viene para la fecha 17 al 24 de junio. Siempre con el mismo horario, 6 p.m. hora Honduras. Alternativas económicas y productivas en el cultivo de café. Alternativas económicas y productivas en el cultivo de café. Así que por acá mis compañeros del staff de jóvenes caficultores van a estar compartiendo el link a través del chat de Zoom para que ustedes puedan para que puedan registrarse, ¿verdad? En este nuevo curso. Compártanlo también en sus redes sociales. Inviten a otros amigos para que seamos más los jóvenes caficultores. ¿Qué temas vamos a estar impartiendo? Bueno, primero, caficultura regenerativa. Yo sé que algunos pues ya manejan muy bien la temática de caficultura regenerativa, pero eso es muy bueno. Así que viene más conocimiento y más conocimiento acerca del tema de regenerativa, ya que tenemos que volvernos todos caficultores con el emblema de agricultura regenerativa para que podamos hacer un cambio significativo en este planeta que tanto lo necesita. Otra clase que vamos a estar viendo es introducción a la apicultura para aquellos amantes de la apis melífera y de la melipona beige y pues por ahí otras abejitas, ¿verdad? Otros polinizadores que nos ayudan muchísimo en diferentes cultivos y también en el café. Vénganse para acá, inviten por ahí a ese amigo que es amante de las abejas para que pueda tener este tema interesantísimo. Introducción a la apicultura, aquí van a estar aprendiendo cómo iniciar con un apiario, cuál es el ABC del manejo de un apiario, ¿verdad? Cómo deberían de manejar esas colmenas y qué prácticas no deberían de realizar para evitar que las colmenas pues se pierdan, ¿no? Porque a veces hacemos aplicaciones de productos que no conocemos y eso impacta las colmenas y baja su población. Otro tema importante que vamos a estar impartiendo en este curso es fertilizantes orgánicos. Vamos a entrar a detalle con preparados orgánicos para que ustedes vayan conociendo qué alternativas tienen, aparte de productos botánicos, también algunos productos biológicos y por ahí pues algunos preparados orgánicos como bocache, composta. Les vamos a estar dando cada una de las claves para que ustedes, la dosis, para que ustedes sepan cómo aplicarlo, cómo elaborarlo. Así que amantes de la agricultura orgánica, yo sé que hay muchos por aquí que tienen huertos de traspatio. En huertos de traspatio es muy funcional y también en sus fincas. En agricultura regenerativa nosotros hacemos un mix entre la agricultura convencional, lo mejor de lo convencional o lo mejor que se conoció, ¿verdad? A través de los sistemas convencionales de producción y agricultura orgánica. Y agricultura regenerativa viene a conectar ambas para que podamos tener lo mejor de los diferentes sistemas. También vamos a ver el tema de pollos y gallinas ponedoras. Avicultores, vénganse, inviten a esos amigos que les encanta trabajar con pollos de engorde. Vamos a conocer cuáles son las conversiones alimenticias ideales para el manejo de pollos de engorde. También qué deberían hacer para manejar muy bien esas gallinas ponedoras, cómo deberíamos elaborar un galpón, qué es rentabilidad en avicultura y todos estos temas por ahí que les van a gustar muchísimo. Por ya casi terminando, vamos con el tema de ganadería regenerativa. Uno de los principios de la agricultura regenerativa, según el Laboratorio de Suelo Sano de Estados Unidos, es incorporar la ganadería. Entonces, tenemos que ir
innovando el tema de ganadería, no solamente trabajar con sistemas estabulados, sino introducirnos un poquito más en la temática de sistemas silvopastoriles, cómo podemos utilizar el ganado y hacerlo un poco más regenerativo, porque siempre tenemos ese concepto e incluso satanizamos la ganadería porque no la entendemos y creemos que es una explotación negativa, cuando en realidad podemos hacer un aprovechamiento positivo, por ejemplo, de los abonos de vacaza, ¿no? Lo que es estiércol de ganado. No sé si ustedes sabían, pero el utilizar estos abonos orgánicos, en general, el abono orgánico cuando lo aplicamos al suelo, un 1% de materia orgánica en el suelo retiene 150.000 litros de agua por hectárea. Esa es una enorme cantidad de agua que se puede retener. Entonces, ¿por qué lo vinculo y por qué lo menciono? Porque en la ganadería tenemos una enorme cantidad de estiércol de ganado que podemos reutilizar, aplicarlo en nuestros suelos para poder retener esa humedad y en temporadas secas, pues que nuestras plantas puedan tener un poco más de humedad para sostenerse. Y por último, pero no menos importante, sistemas agroforestales. Aquí vamos a englobar mucho acerca del manejo del sistema agroforestal en el sector café. Recuerden que el café necesita sombra, ¿verdad? Y recuerden que toda la biodiversidad tiene que estar relacionada, obviamente, con el manejo de un sistema agroforestal. Si queremos tener, por ejemplo, una biosfera sana dentro de lo que es nuestro cafetal, necesitamos incorporar otras plantas que vengan a ayudar a que estos sistemas se mantengan en equilibrio, ¿verdad? Haya una homeostasis entre todos ellos. Bueno, jóvenes, esta es la promoción del nuevo curso. Esperamos que puedan inscribirse y congratulations a todos aquellos que nos han estado viendo, han estado con nosotros a lo largo de estos 5 días con este curso de trazabilidad social del conocimiento a la práctica. Felicidades en su graduación. Les vamos a estar, de hecho ya se los enviamos también, pero se los vamos a seguir compartiendo los links para que puedan ver su clase. Aquellos que no han tenido la oportunidad de complementarla o no lograron entrar hoy, para que la vean el fin de semana, y les vamos a dar espacio para que puedan llenar esas 4 clases y se les pueda enviar su respectivo certificado. Recuerden que nuestro número de teléfono 3168-5203, y si nos quieren escribir, enviarnos algún correo o hacernos alguna consulta, pueden escribirnos a jóvenes caficultores hn@honducafeproyectos.com, ¿verdad? Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de la Caficultura de Nestlé, ejecutado por la Fundación Condu Café, y en este curso estuvimos en compañía de nuestros amigos de Sweet Contact. Así que les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga a todos. Los vemos hasta el próximo curso. Saludos.